Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar y evaluar desde un punto de vista plural y amplio los aspectos más relevantes que han ocurrido en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, el canal VHTV de Cable Más, Win TV conectados, y a su vez también se reproduce y replica por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Sin duda, estimados amigos, el hecho que ha causado la mayor conmoción ha sido los sucesos acaecidos en la última semana en la plaza de Huamanga, en Ayacucho, Ahorita voy. donde un par de señoras terminaron jalándole las mechas a la presidenta de la República. Ese hecho que en sí es deplorable, nosotros como demócratas tenemos que estar en contra, hay que evaluarlo desde el punto de vista sociológico, por qué ha sucedido, pero además ha tenido como consecuencia, esto es importante decirlo, una remoción integral del comando de la policía que está causando, y lo digo esto en progresión porque esto es un tema que todavía no termina, está causando una situación de mucha tensión y que además pone al descubierto lo que sospechábamos, pero no pensamos en verdad que era tan dramático, la carencia, la ausencia, la falta de institución, de fuerza, de compromiso de las entidades encargadas de luchar contra el crimen organizado. O sea que la indefensión, señores, estimados amigos, está llegando a niveles impresionantes. Y el propio gobierno reconoce en el texto, en la parte considerativa del decreto supremo de remoción del general Angulo, que ha fracasado las medidas de emergencia y todo lo demás, que no hay avance en la lucha contra la delincuencia. Es decir, creo que peor no podemos estar y esto merece sí que hagamos un comentario profundo al respecto. Entonces vamos a empezar contigo, Víctor Andrés. ¿Cuál es tu opinión primero del tema de la señora, pero sobre todo el desenlace que a mi juicio creo que no tiene una conexión directa y que más bien huele a pretexto para poder haber intervenido, como lo ha hecho el gobierno, contra la normatividad inclusive, en la dirección de la Policía Nacional del Perú? Víctor Andrés. Bueno, yo creo que estamos acá ante un escenario muy peligroso, ¿no? Hemos visto una guerra tremenda en la fiscalía que está perjudicando al usuario de la justicia, por decirlo de alguna manera, está perjudicando notoriamente a la administración de justicia en el Perú por esta guerra de fiscales que al final no sabes en fin, cuál es el bueno y cuál es el malo, porque todos se atacan de una manera absurda, exagerada, a veces con motivo, a veces sin motivo, pero una guerra interna que le ha hecho un daño tremendo a la imagen del Perú y por supuesto a la estabilidad del Perú, ¿no? Como país. Sí, claro, sin Nos duda. ha puesto a un nivel de republiqueta. Y claro, eso parecería que se va a trasladar a la policía. Entonces, si la policía que investiga, los fiscales que acusan, están en guerras internas entre estas dos instituciones, la pregunta es, ¿quién nos ampara? Dios salve al Perú. O sea, ¿quién nos ampara? O sea, es una cosa peligrosísima. Ahora, en el caso del atentado de la señora Boluarte, bueno, yo creo que hay que saber dónde ir y cuándo ir y en qué momento visitar ¿Cómo ir y cómo? y cómo ir. Tú no puedes ir ahí porque eres el presidente de la República y repartir caramelos creyendo que un caramelo te va a ganar un aplauso. O sea, eso lo pueden hacer los payasos cuando van a animar en el circo, ¿no? Pero eso no se hace en una plaza pública. La plaza pública no está para eso. Ahora, atentados en el Perú han habido muchos. Este es Claro. el primer atentado de jalón de pelos, digamos. Pero hay Mm. que recordar el atentado que tuvo Ramón Castilla en 1960, que nada menos que quien lo atentó fue José Galvez. Galvez Egusquiza. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque se aprobó la constitución que él no quería que se apruebe, que era la constitución de Castilla. Es O cierto. sea, porque no quería, porque no quería que se apruebe, o sea, es como hoy día algunos pueblistas que se aprueba una ley que no les gusta, porque son minoría, y se van Ellos al sí, Tribunal Constitucional.
Ellos En sienten esa que época este Castilla señor, los traiciona. así, Castilla llegó con los liberales, llegó al gobierno con Gálvez y compañía, y luego hace un giro y se une con el sector conservador. claro, y Gálvez entró en trompo y atentó contra su vida. Fue deportado, etcétera. Lo que pasa es que Gálvez pasa la historia porque muere después en el 2 de mayo. Entonces pasa siendo héroe después, pero la gente se ha olvidado de ese hecho. Pero después vienen los hermanos Gutiérrez, que en un golpe de Estado asesinan al presidente Balta. Es una cosa terrible, es una cosa terrible. Y luego viene Pardo, que tiene dos atentados. Uno fallido de Juan Boza, del capitán Juan Boza, que cuando era presidente y luego ya presidente del Senado había bajado las gradas de la presidencia de la República, que lo matan en la escalera subiendo al En el Senado, Congreso, en el en Congreso. el Congreso nada menos que el sargento Montoya, Melchor Montoya. Montoya, Y Montoya. Montoya, Melchor Montoya. Y lo curioso del caso es que él dice que lo perdona a Montoya. Lo mismo que ha dicho la señora Boluarte ahora que yo perdono a mi agresora, pero, pero a Montoya lo perdona. Estaba muriendo, se murió. También el Papa Juan Pablo II perdonó pues a Lida Arga, ¿no? Pero claro, nadie le quitó la cárcel a Lida Arga, lo fue a evitar inclusive en la cárcel. Ahí eso se puede hacer la señora Boluarte, evitar a la cárcel a su agresora. Y el perdón será personal, pero la ley es la ley y la justicia debería seguir caminando así. Después viene el tema de Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro también atenta contra su vida, dos atentados contra su vida. Dos veces. Uno en Miraflores saliendo de la iglesia, atenta contra él José Melgar y el Manco Valdivia, papá de Valdivia Romero, que fue ministro de Energía y Minas de Alan García. Su papá atentado contra y acabó siendo en la clínica Delgado, que estaba cerca, acabó recuperándose y ahí lo visitaban sus amigos. Entre ellos Luis Mino Quesada, dueño del comercio. Hay una foto de Luis Mino Quesada visitando a Sánchez Cerro allí, al Mocho. Y luego lo matan ya. Abelardo Mendoza Leiva, lo Leiva, matan ya en el campo de Marte, ¿no? En un desfile del campo de Marte, en Santa haciendo Beatriz. preparativos para la guerra de Colombia. Así es. Y después, lo que la gente se ha olvidado también es un atentado de Morales Bermúdez, los velasquistas. El velasquista Eloy Villacrés y un militar de apellido, los dos eran militares de apellido Loaiza, atentan contra Morales Bermúdez el año 76. Y eso casi ha pasado desapercibido. Pero, 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 ¿quién es el encargado de cuidar al presidente? La Casa Militar. O sea, acá lo que ha debido hacer la señora Boluarte es destituir no al presidente, al jefe de la policía, sino a su jefe de la Casa Militar. Ellos son los que lo cuidan. Yo he trabajado en Palacio 5 años y sé que el jefe de la Casa Militar hace todo. Él es el responsable del presidente de la República. Él le pone los edecanes, él le pone la seguridad y él le aconseja dónde ir y dónde no ir, y cómo ir, y cuándo llegar. De acuerdo. Todo eso lo maneja la Casa Militar. El presidente de la República sale de Palacio de la Casa y el jefe de la Casa Militar está en contacto con toda la gente que lo cuida. Y entonces, el asunto es ese. Y hace poco yo estuve visitando a la Guardia Real Española, que cuidan al jefe de Estado español, al rey y al presidente de gobierno, y son 1.800 policías. O sea, cada institución en el mundo, los jefes de Estado tienen una guardia Especial. presidencial, una guardia directa, guardia de seguridad directa. Entonces, eso es lo que aquí también sucede, pero parecería que no le dan importancia. El cuartel que cuida al presidente de la República es Barbones, el cuartel de Barbones. Entonces, de allí salen todas la Guardia de Seguridad. El cambio de guardia no solamente es protocolo, no solamente es para ver bonito, que se cambie de guardia a las 11 del día con una corneta, con caballos y que vayan los turistas. Eso es simplemente el reflejo de lo que es la Guardia Presidencial, la Guardia del Estado, la Guardia de Real, en fin, la Guardia especial que tienen y que es un honor pertenecer a ella que tienen los jefes de Estado. Bueno, esa guardia falló en este caso, Sí, así claro. de simple.
Yo recuerdo que el presidente Belaúnde, el año 85, la Casa Militar, le dijo, señor presidente, no vaya el desfile, no vamos a hacer desfile. En Belaúnde dijo, porque hay terrorismo, es decir, le presentaron miles de posibilidades de que puedan entrar contra su vida. ¿Y qué le dijo Belaúnde? General, le dijo, general Gálvez, porque el anterior jefe de la Casa Militar de Belaúnde era López Albújar, que murió asesinado después por el MRTA. Tuvo dos jefes de la Casa Militar, López Albújar y Gálvez. Bueno, este general Gálvez le dijo que de una manera, el último, entonces Belaúnde dijo, oiga, general, yo no me voy a privar de salir a despedirme de mi pueblo el último día de mi gobierno. Así que yo voy a ir al desfile de todas maneras. Vea usted qué hace, pero no se preocupe, yo asumo la responsabilidad. Si algo me pasa, no se preocupe, yo lo asumo. Claro, claro, está Ustedes, bien. ustedes hagan todo lo que puedan hacer, pero dejo constancia que es mi decisión y es mi responsabilidad y yo asumo las consecuencias. Ustedes no. Ustedes solamente cumplan con su deber. Y así fue. Y no pasó nada. Y eso es lo que debe haber pasado acá, lo mismo acá. La responsabilidad la asume ella, si ella Claro, ha provocado todo eso. claro. Pero si no quiere asumirla o si hay algo que cambie las cosas, que cambie su responsabilidad, que ella fue inducida por su casa militar a que vaya a Ayacucho, que reparta caramelos y que se confunda con el pueblo, un baño de popularidad que resultó un fiasco, bueno, pues evidentemente el responsable de la casa militar, no el jefe de la policía. Lo han hecho mal y creo que eso perjudica al gobierno, lógicamente. No, sin duda es un pretexto, pues inclusive en la línea tuya, recuerda tú que en los tiempos de Toledo había un personaje, Avi Dañón, que ni siquiera era peruano, era un agente israelí reconocido, encargado de la custodia y seguridad del presidente de la República, con lo cual amerita de que es en el ámbito de Palacio de Gobierno donde está la responsabilidad principal de cuidar al presidente de la República, no en gente que está afuera. El comandante Exactamente, general de la policía está en otras partes, tiene que ver la seguridad en todo el país, no va a estar viendo un asunto específico. Bueno, exactamente. Hablando de David Danón, para terminar, muy fastidiada estaba la policía en su momento y la Fuerza Armada es cierto, es que, otra cosa. que Toledo lleve a un extranjero a Palacio de Gobierno a vivir y que sea su jefe de seguridad. De acuerdo, de Eso fue acuerdo. una ofensa tremenda que la policía y las Fuerzas Armadas no se lo permitieron. Hasta ahora siguen resentidas. Solamente para decir que el epicentro de la responsabilidad estaba en Palacio de Gobierno y no estaba afuera. Es para nada Así más. es, Y otro así es. tiene razón. Juan, Y ya Vidanón acabó siendo jefe de seguridad y testaferro, y así además. es O sea otra cosa que ya. servía para todo. Ahora entendemos por qué lo llevó ahí. Juan, adelante. Bueno, tú has sido consejero presidencial igual que yo, Ángel, y sabes perfectamente que esa era la función de Avidanón. Avidanón tenía una permanente pugna con el general Arias Graciani, y él más bien se convirtió en un personaje en materia de seguridad cercano a Toledo, pero que no tenía que ver nada con los asuntos de Estado. No, 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 claro que no. Ah, Era verdad, tenía que y a ver con mí el me tema de apena, ¿no? Que seguridad fundamental. permanentemente hagan leña del árbol caído. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el gobierno de Alejandro Toledo puede haber tenido muchos errores, pero las cosas al final, como No, no, resultado de no, esos no cinco estamos, no, años, Juan, no estamos juzgando a no. Toledo. Lo que quiero decir es, Porque tú has sido consejero presidencial, yo hermano, sé, pues, también. pero Yo lo sé que que quiero eso no es. decir es lo siguiente, que la responsabilidad de la custodia del presidente está en Palacio mismo. Tanto así que Avidañón iba a colaborar en la parte de seguridad y punto, nada más. No, 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 ningún juicio de valor al respecto, ningún juicio de valor al respecto. Solamente para decir que si hay culpables están en Palacio de Gobierno y no están afuera de Palacio de Gobierno. Nada más. Bueno, yo veo que en materia de seguridad, el gran problema está en el ministro del Interior, sin ninguna duda. La Casa Militar lo que hace es coordinar efectivamente los traslados del presidente, pero los Ujú. que operativizan la seguridad son los de la policía. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene efectivos. La casa que también tiene funciones burocráticas. Es como que le echemos la culpa a los húsares de Junín que están definidos como la escolta del presidente. Y no es así. Aún más, el 1 de enero salió un dispositivo en el cual los elevaban a esa categoría, ¿no? De seguridad personal del presidente de la República, los húsares de Junín. Y sin embargo, eso ha pasado desapercibido en medio de este escándalo. ¿Por qué? Porque estas son portátiles, pues, que organizan el hermano de la presidenta, el mismo presidente, que muchas veces se escapan a la policía. Sí, Y claro. aún más.
días antes, y es por eso yo sí creo que hay un error de la policía, porque se dejan, como son funcionarios que, como dijo Vitocho, dependen del Palacio de Gobierno, aceptan las imposiciones que les hacen que van en contra de la misma seguridad, permiten, como son ministros de bajo nivel, como Alberto Tarola, permiten que, a pesar de que hay indicios de inteligencia que recomiendan que no se viaje, pues ellos atrevidamente insisten en viajar y no se paran al frente. Yo he visto a generales, a conductores de helicópteros decirle al presidente de la República, no, no podemos salir, señor, así de simple. Y no salimos, ¿no? Y hacen predominar su voz, pero ahora estamos llenos de ayayeros que han pagado su ascenso con dinero, entonces estamos pues en medio de un despelote generalizado. Y yo no creo que se haya llegado a una situación de magnicidio, ¿no? De asesinato. Acá lo que ha habido es un acto que responde a una provocación de la presidenta De de echar, acuerdo, de echar una serie de limosnas. Yo creo que esto más se acerca al piedrón que recibió Fernando Belaúnde también. o los ataques que puede haber recibido algún presidente. Y acá lo que hay es una situación que yo describo, y ya lo dice Cicerón, el pueblo puede haber estado atemorizado como consecuencia de esta represión de los 69 muertos, pero Cicerón decía hace 2000 años, lo peor que le puede pasar a un tirano o a un autoritario es que el pueblo pase del temor al odio. Y yo creo que ya se está instalando un nivel de odiosidad en el pueblo peruano. ¿Por qué? Porque todas las válvulas de escape están anuladas. Se pide cambio de gabinete, no hace caso. Se le pide a la presidenta que no viaje a la Candelaria y salen 3 o 4 ministros así que va a viajar de todas maneras, ¿no? Entonces, se le dice a los congresistas y al presidente que las encuestas lo ponen en 5%, responde José Cueto y responde la presidenta que son indiferentes ante las encuestas. O sea, no entienden lo que es la política. Están en una situación realmente deplorable. Y luego, nunca ha habido tantos generales y almirantes en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Inteligencia, y nunca la seguridad ha estado peor que nunca. La presencia de Quiabra, de Williams, de Montoya y de Cueto en las comisiones de defensa e inteligencia son vergonzosas, porque ni siquiera tienen la capacidad de cuestionar a los ministros del ramo. ¿Por qué? Porque ese es el problema de los militares que llegan pues a la función política, llevan el espíritu de cuerpo a la política. Entonces ellos no pueden cuestionar al general mediocre que está al frente del ministro de Defensa, como ministro de Defensa, o al que está al frente del Ministerio del Interior, porque hay un espíritu de cuerpo. Le hacen un tremendo daño a la política este tipo de participaciones así tardías, ¿no? Vocaciones tardías, ¿no? Salen del ejército y deciden ser políticos. Y no debemos olvidar lo siguiente, ¿eh? Se acerca a 500 el número de secuestrados, a 500 solamente en 45 días, y eso sin contar a las personas que están siendo secuestradas y que no están denunciando por temor a ser asesinadas. Ese despelote, ayer han matado a 7 personas, a 7, lo dice hoy día la República. Eso en cualquier otro lugar hubiera meditado la salida del inútil que tenemos ahorita como ministro del Interior. Y sobre todo de Alberto Tarola, que es el verdadero escollo para conseguir a gente de talento. Pero lamentablemente no pasa nada. No pasa nada y la misma prensa en general está minimizando el hecho. Bueno, efectivamente sí, estamos en una situación donde creo yo que este incidente, ¿ya? Que revela un voluntarismo ciego y estúpido por parte de la gente de gobierno y de Boluarte en particular, que no solamente dice tonterías, sino que se cree sus tonterías. O sea, cuando ella dice que acabó la crisis y estamos ahora en una posición de bonanza, que es una estupidez, por cierto, lo cree. Y ella cree que tiene una relación positiva con la población. Por eso es que baja y le dice a la policía, no, no se metan, déjenme a mí, ¿no? Ahora, que el jefe de Estado puede viajar, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo y para qué? El señor Biden viaja al Medio Oriente en plena guerra, va a Ucrania, el secretario de Estado Blinken también,
pero no se les ocurre a ninguno de ellos darse un baño de masas en la Franja de Gaza, cosas por el estilo. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que tú como jefe de Estado actúas tú. Si ella viajara a Puno, por ejemplo, porque hay una catástrofe, un terremoto, una inundación, una sequía, caramba, se entiende. Es parte de su gobierno, es su responsabilidad. Pero participar en una fiesta en un lugar donde no es grato es una provocación sin duda alguna. Ahora bien, yo quisiera que este tema de seguridad, porque es gravísimo, lo que queda claro ahora es que no solo la Fiscalía y el Poder Judicial, sino la policía en sí está en una crisis profunda. Y la pregunta que quiero hacer es, caramba, ¿quién podrá defendernos pues ahora en esta situación? ¿No? Porque el propio gobierno reconoce que ha fracasado en su política, en los planes Boluarte, ¿te acuerdas? Mintió. En haber decretado el estado de emergencia. No soy yo para nada, y por eso lo votan a Angulo. Entonces, aquí hay un tema gravísimo, que lo sospechábamos, pero la verdad, nunca en la profundidad y el grado de calamitoso que realmente es, ¿no? O sea, la policía está totalmente desarmada para enfrentar con éxito la violencia criminal. Víctor Andrés, sobre el tema. Sí, 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 ese es cierto, es muy grave. En 11 meses Bukele construyó una cárcel que costó 70 millones de dólares. La pregunta es por qué no construyó una cárcel en 11 meses si ya tiene más de 11 meses trabajando y tiene 70 millones de dólares que sí los tiene. Entonces, y las cárceles están totalmente tuburizadas, totalmente abarrotadas, a una población penal de más de 100.000 presos, pues, cárceles preparadas para 40.000 personas. Entonces, yo creo que, y se ha demostrado, se está demostrando en el Perú y fuera del Perú, como lo se demostró en Ecuador hace poco, que de las cárceles manejan toda la delincuencia en Ecuador, en el caso de Perú también. Entonces, con todos estos antecedentes, ¿qué se hace? Nada, absolutamente nada. Y eso es, sí, yo entiendo que la señora Boluarte quiera recuperar popularidad, que quiera recoger popularidad, quiere tener futuro político, entonces está buscando, sin perder ningún tipo de cuidado ni de rubor, está buscando toda esta popularidad y lo que puede conseguir es justamente lo contrario, lo que Juan decía, ¿no? Vamos a pasar el temor al odio. Y eso es lo que Sí, está pasando. Entonces yo no sé, yo creo que el gobierno tiene que oxigenarse y la oxigenación de un gobierno es cambiar de gabinete, pero sí. parecería que eso no va a pasar. Sí, yo en realidad, antes de hacer el comentario por parte de Juan, comparto, el tema del odio está generalizándose a una velocidad impresionante, ¿ah? La señora Boluarte tiene discursos, no sé, yo lo escuché, el discurso que dio en la plaza en Huamanga, es un discurso épico, es un discurso de confrontación con el pasado, como si ella no tuviera nada que ver con Castillo, y se piensa, pues, como si estuviera candidateando a algo, mira tú, lo cual es lo más absurdo. Y además, ¿a qué va? A inaugurar una pista, una carretera, una posta médica. Perdón, Va Juan, a perdón, primera no piedra. inaugurar, a poner una primera piedra. Exactamente, esa es una Peor, así es, va a poner una una primera primera piedra. piedra, que ¿Qué inaugure las tal? últimas, no la primera. Así es. Entonces, pues, basta ya, pues, ¿no? Juan, por favor. Claro, y definitivamente, y todo esto lo dicen los clásicos, ¿no? O sea, la historia de la humanidad no se ha escrito en estos días. Cuando el pueblo no encuentra válvulas de escape, y lo estamos viendo en la actualidad como el cambio de ministro, por ejemplo, o una actitud de la presidenta mucho más cordial, consensuada. Mira, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en el Congreso. Yo reconozco que los fujimoristas están felices con su constitución de 30 años, pero es el momento De celebrar. de celebrar los 30 años sabiendo que el 65% del Perú quiere cambio de constitución. O Sí, sea, pues, esa falta de empatía o de... Ya, por ejemplo, hay, ubicación. hay personas ahí en los pasos perdidos, en los medios que nos entrevistan, todo el mundo, ¿cómo se les ocurre celebrar si queremos cambio de constitución? O sea, creen que con su 5% pueden colocarse por encima de la ciudadanía. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, surge el odio. Yo te odio porque así fue la Revolución Francesa. No me van a decir que las tropas francesas eran más débiles que la chusma
y el término no es mío, ¿no? Sino de Montañe, De ¿no? La acuerdo. firma que saca al rey Luis XVI y a María Antonieta. Lo que pasa es que La austriaca, le el decían la odio, austriaca. la austriaca, el odio es el Horrible principal a María Antonieta. motivador, ¿no? Por odio es que caen una serie de tiranos. Sí, 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 sí. Y acá estamos viendo que la señora Boluarte, como no conoce de historia, como es una persona muy limitada en términos políticos, no quiere hacer cambios en su gabinete, mantiene a ese personaje mediano como Alberto Tarola, que ya se llenó de amigos en los medios de comunicación, que lo alaban mañana, tarde y noche, y lo han convertido en superestrella de la mediocridad, ¿no? Entonces se cree en el cuento y lo único que hay es una situación de odiosidad. Mira, yo siempre repito lo que me dijo Paniagua a raíz de un comentario de inexperiencia política que salió de mí cuando le decía, Valentín, don Valentín, el 8 o 9% de Toledo lo vamos a superar, se puede superar. Y él me decía, no te equivoques, Juan, con menos de 15% ni el chofer te hace caso. O sea, tienen que salir de esa crisis ya, así, ¿no? O sea, no puedes navegar con 8 o 10%. Bueno, era el consejo de un político que había sido presidente del Perú y con amplia experiencia política. La señora Boluarte no se da cuenta de su dimensión política y tampoco se da cuenta Otárola. Otárola habla 3 horas en RPP y sale un pedacito de la noticia en la página 10 de la República. O salen polidatos. Ese es su nivel. Su nivel político no genera absolutamente ni confianza ni tiene credibilidad. Si la presidenta quiere durar hasta el 2026, pues tiene que empezar por hacer un cambio radical de su gabinete. De lo contrario, no, el Congreso no la va a votar, va a tener que No, no la va renunciar, a votar. va a tener que renunciar como consecuencia de movilizaciones populares. Sí, sin duda alguna. Mira, aquí lo más grave de todo es que lo que decimos nosotros y mucha otra gente cae en saco roto porque ni siquiera ya es un tema político de concepción distinta, es un tema psicológico o psiquiátrico, si quieres, de incomprensión de la realidad. Hacen una lectura de las cosas, oye, realmente impresionantes. Eso de querer bajar, confundirse con la gente en Ayacucho, abrazarse como si fuera Messi o un artista de cine, es una cosa de imaginación alucinada definitivamente. Por eso es que no cambian el gabinete, por eso es que no hacen ninguna, porque creen que están bien, ¿te das cuenta, Juan? Están bien. Nosotros Su somos burbuja, pues, su los locos burbuja. somos nosotros que por envidia o no sé por qué cosa los estamos criticando. Ellos están en el mejor de los mundos. Es terrible, ¿ah? Es una cosa atroz. Bueno, me exalté un poco, pero la verdad es que esto ya es un tema, repito, psiquiátrico, ya no es un tema político, ¿no? Eso de Mira el ver. comunicado de la conferencia episcopal, ¿no? Llamando la atención sobre el desgobierno total el día de hoy, ¿no? Sí, pues, Hablando de la corrupción generalizada a los más altos niveles. Esta es una bomba de tiempo que ya ya se activó y no se dan cuenta en Palacio de Gobierno. no se dan cuenta, ese es el gran error, o sea, ¿no? No se dieron cuenta. Cuando dice que María Antonieta, le preguntaron, el pueblo, no hay pan, dice, ¿y por qué no comen tortas? Ujú. Sí. Ese es el grado de locura, por Dios. Bueno, hoy ha sido Bueno, eso de la gratísimo. marioneta se dice, ¿ah? No hay No, ya comprobación sé, ya exacta sé, ya sé. histórica. Es Pero algo la que dicen. austriaca era Mira, la María Antonieta no tenía nada que ver en el gobierno, era una Sí, frivolona, nada más. pobrecita, pobre, es que también Ella llegó, era, pues, pero el así odio es, contra ella era peor que contra Luis así XVI. es. La Sí, sí, austriaca sí. le decía, era una Sí, cosa sí, sí, atroz. sí, sí. Sí, Ya, bueno, es verdad eso, sí. ya. Bueno, entonces hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un gusto tenerlos a ustedes y a ustedes, estimados amigos que nos siguen semana a semana. Decir pues que volveremos la próxima con un nuevo análisis de la realidad nacional y esperemos que las cosas en alguna medida pudieran mejorar en este 2024 que siempre uno espera al comienzo que sea mejor que lo anterior y quisiéramos que la realidad no nos desmienta, por lo menos en este sano propósito que lo hacemos con la mejor intención. Muchas gracias y nos vemos la próxima.